vamos a empezar con el tema teórico de hoy, que es la unidad 6. Esta unidad 6 tiene varias cosas, entre ellas las afecciones hepatobiliares y pancreáticas, a continuación hipertensión portal, que también lo voy a dar yo, y después va a empezar el doctor Jorge D'Angelo, el profesor D'Angelo, con las hemorragias digestivas alta y baja. ¿Estamos? Ok. Entonces, los conceptos clínico-quirúrgicos importantes en las afecciones hepatobiliares y pancreáticas nos obligan a primero saber en qué región anatómica estamos. Obviamente, cuando hablamos de eso, estamos hablando del hígado, de la vesícula, de los conductos como el cístico, el colédoco, sus desembocaduras en el duodeno y el páncreas. Esa región tiene su proyección en la tomografía de la piel en esta región del abdomen superior. Esas son la región anatómica de la hepatobilio y pancreáticas. Actualmente, el 80% de las cirugías hepatobilio-pancreáticas se llevan a cabo por una cirugía mínimamente invasiva, que es la videolaparoscopía. Este concepto es importantísimo. La videolaparoscopía le mejoró notablemente, dramáticamente, la recuperación y la calidad de vida al paciente. La cirugía robótica, en cambio, le mejora notablemente las condiciones de la cirugía al cirujano. Al paciente lo mejora secundariamente, pero lo más importante del concepto es, la videolaparoscopía le mejoró al paciente notablemente el postoperatorio. La cirugía robótica le ayuda notablemente al cirujano a mejorar sus habilidades quirúrgicas. Entonces, laparoscópica versus robótica, ¿qué es lo que le benefició al paciente? Bueno, que tiene menor complicación postoperatoria, como por ejemplo la que me obliga a tener a mi paciente en reposo muchas horas y puedo tener un tromboembolismo. Si mi paciente se recupera porque mi cirugía es videolaparoscópica y está levantado el mismo día, disminuyo las complicaciones. Tengo menor dolor en el postoperatorio. ¿Por qué? Porque a diferencia de una cirugía abierta del espacio biliopancreático que necesitaba atravesar el músculo recto y volver a suturarlo y abrir el abdomen, lo que le causaba un dolor importantísimo, lo tenía que tener más tiempo internado. En cambio, con una laparoscópica lo puede dar de alta el mismo día. Indudablemente que desde el punto de vista estético las cicatrices son más pequeñas en la laparoscópica que la abierta. Voy a tener entonces una recuperación más rápida y con menos pérdida sanguínea. Y la robótica, bueno, la robótica tiene lo mismo de la laparoscópica y lo otro que marca acá, que tiene mayor precisión, que indudablemente lo beneficia al paciente que tenga menor precisión porque seguramente va a tener menos iatrogenia, pero son todas cosas que benefician al cirujano, porque por ejemplo se elimina el temblor del cirujano porque el robot no tiene la máquina, la tiene el cirujano, sino que el brazo es el que se mueve adentro y obviamente no tiembla. La visión es mucho mejor porque es tridimensional y el rango de movimiento del brazo robot es igual que el brazo humano. La laparoscópica se maneja solamente con 2 movimientos, el robótico se maneja mucho más. Por eso permite el acceso a lugares que antes con la laparoscopía no se podía hacer. Pero entonces, ¿se entiende? La laparoscópica benefició al paciente notablemente y la robótica ayuda al paciente, pero beneficia al cirujano mayormente. Eso es lo importante. Porque claro, no es comparable una cicatriz de una cirugía abierta, como es la cicatriz de Kocher, que me va a dejar estas marcas terribles, comparadas con estos 4 puertos, que es la que tiene la videolaparoscópica y que es la misma que va a usar la cirugía robótica. Ok, entonces, volvemos al concepto, afecciones hepatobiliares y pancreáticas. ¿Qué es? Es la cirugía hepatobiliopancreática, la especialidad que estudia y trata la patología de áreas anatómicas funcionales de la vesícula, del hígado, del páncreas y de las vías biliares que van a requerir un tratamiento quirúrgico. Es el concepto y vamos a desarrollar cada una de ellas. ¿Y cuáles son las del hígado? Bueno, en el hígado tenemos patologías como los quistes, los hemangiomas, los hepatocarcinomas y sobre todo la que más importancia tiene son las metástasis hepáticas. La patología de la vesícula biliar más importante es la litiasis biliar. En menor medida los pólipos vesiculares
y las complicaciones de esta litiasis, que es, por ejemplo, la colecistitis o el cáncer de vesícula relacionado a su vez con los pólipos. Cuando salimos de la vesícula y estamos en la vía biliar, entonces es el síndrome colerociano, la litiasis colerociana, la estenosis, la colangitis, el carcinoma y los ampulomas. Y cuando hablamos del páncreas, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa la cirugía, tiene que ver con la patología cancerosa tumoral del páncreas. Entonces empecemos con cada una. Cuando hablamos entonces de los conceptos en cirugía hepática, es importante que el estado funcional del paciente, no es lo mismo un paciente con insuficiencia hepática que con un paciente que no tenga insuficiencia hepática, es lo que me va a indicar si le voy a poder hacer tratamiento quirúrgico o no. Y eso va desde un tratamiento local, como la radiofrecuencia, hasta el trasplante de hígado. Los tumores benignos de hígado también pueden tener indicación de cirugía, como es el caso, por ejemplo, de los adenomas, y puede estar indicado si esto tiene mayor de 5 centímetros, tiene el riesgo de malignizarse. Los quistes, que ya lo nombramos, pero lo que tiene que tener en cuenta es esto. La causa más frecuente de resección de hígado en los países desarrollados son las metástasis hepáticas del cáncer colorectal, ya que el 50% de los pacientes que tienen un cáncer colorectal van a tener en algún momento metástasis hepáticas. Y de todas las metástasis hepáticas del cáncer colorectal, el 30% van a ser factibles y van a beneficiarse el paciente del tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, hablamos primero de la primera columna, que era de hígado. Ahora vamos a hablar de la segunda columna, que eran los conceptos en cirugía de la vía biliar. Entonces, la enfermedad de la vesícula generalmente ocurre cuando la bilis se endurece, forma cálculos, y estos pueden deberse o estar relacionados a una dieta con un alto contenido de grasa, tiene que ver con la obesidad, enfermedades de la sangre, como por ejemplo la anemia drepanocítica, otras enfermedades de la sangre, otras afecciones, por ejemplo, como la enfermedad de Crohn, la parálisis cerebral, los antecedentes de haber recibido alimentación parenteral y algunos medicamentos que son poco frecuentes, que produzcan como único motivo el cálculo, pero tiene que ver con los anticonceptivos orales. Entonces, estos son los conceptos en la cirugía biliar, de la vesícula biliar, que tiene que ver con las causas. Y hay una mnemotecnia de las 4 Fs, que nosotros tenemos que recordarla como mnemotecnia, que es la primera F, female, que quiere decir que es una mujer, que quiere decir que tiene obesidad habitualmente, que está superando los 40 años y que tiene habitualmente muchos hijos. Esas son las 4 F, por eso cuando veo en la guardia una paciente que tenga estas 4 Fs y que me dice que tiene un dolor en el hipocondrio derecho, debo sospechar que evidentemente tiene una alta chance de tener cálculos en la vesícula. ¿Ok? Esto es importantísimo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico en concepto de cirugía biliar? El diagnóstico es mediante la anamnesis, como le decía yo, recién preguntándole cuáles son sus antecedentes, el examen físico y la ecografía. Esos son los pilares del diagnóstico de una patología de la vesícula biliar. Obviamente son mucho más complicados los cálculos pequeños y múltiples que el único cálculo grande. Es peor el cálculo pequeño. Y si no hay complicaciones, quiere decir que solo tengo cálculos en la vesícula que lo diagnostiqué por una ecografía, bueno, es una cirugía programada sin mayores complicaciones. Y la única forma confiable de curar la enfermedad de la vesícula biliar es mediante la extirpación de la vesícula completa, que es lo que se llama colecistectomía. La cirugía de la vesícula biliar se realiza, como dijimos habitualmente, por la videolaparoscopía. Entonces ahora pasamos a una de las complicaciones de tener los cálculos en la vesícula, que es la colecistitis. La colecistitis aguda tiene cálculos en el 90% de los casos. El factor mecánico que desarrolla la colecistitis es la obstrucción del conducto cístico, como vemos acá, por el cálculo que obtura el conducto cístico. Esto produce la distensión por aumento del contenido de la vesícula, con dolor en el hipocondrio derecho, con inflamación
y si no lo resolvemos, en 72 horas vamos a tener una colonización bacteriana, lo que me puede producir a su vez isquemia, puede terminar con una perforación de la vesícula y termino con una peritonitis. Por eso es importante en ustedes, que son los médicos que reciben al paciente en la guardia, que tengan presente esta posibilidad de las 4 Fs y la relación con la colecistitis, porque es habitual tener que la paciente tenga fiebre, náuseas, vómito, ictericia leve puede tener, obviamente va a tener leucocitosis, y el signo de Murphy positivo, ¿qué es el signo de Murphy? Si el paciente siente dolor agudo y detiene la inspiración mientras le estoy palpando el hipocondrio derecho, ese dolor preciso en ese lugar que detiene la respiración profunda cuando estoy palpando, ese es el signo de Murphy positivo. Obviamente vamos a pedir una ecografía que va a ser de elección para confirmar el diagnóstico y la cirugía es de urgencia, en la colecistitis la cirugía de urgencia, para evitar las complicaciones, como decía antes, como son la necrosis y la perforación. ¿Ok? Esto es para recordar lo que dijimos recién del signo de Murphy, acá donde yo voy a palpar, acá donde lo hago inspirar, y si detiene la respiración, tiene relación con eso, y eso ya lo dijeron en 1912. Entonces, la colecistitis aguda se produce por un cálculo que obtura la salida de la bilis a través de un cálculo que me obstruye el conducto cístico. Eso va a tener un aumento de la presión dentro de la vesícula, eso va a hacer que aumente el espesor de la pared, va a tener edema, ¿eh? Esto va a hacer que aumente su volumen, que tenga una distensión, y acá esta parte más oscura es que tiene isquemia, y acá donde potencialmente tenga la perforación. ¿Se entiende? Entonces, acá se ve bien dónde va la vesícula y a dónde va el cístico, que termina en el colédoco. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de la colecitis aguda? Como dijimos, a través de la anamnesis, el examen físico, la ecografía, donde en la eco, que está disponible en todos lados, vemos el aumento del espesor de la pared y vemos la litiasis obstruyendo esto, que es el conducto cístico con la vesícula. Y si le pido una tomografía, bueno, voy a ver exactamente lo mismo, pero es más accesible y fácil tener a mano una ecografía. Esto ya lo vimos, que es la diferencia entre una cirugía convencional con una incisión de Kocher en la zona subcostal para acceder a la vesícula que ahí está, o lo hago a través de 4 puertos pequeñitos mirando una pantalla, no mirando la vesícula, y ahí hago la colecistectomía. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a la cuarta columna, que era el síndrome coledociano. ¿Qué es el síndrome coledociano? Es un conjunto de signos y síntomas que aparecen como consecuencia de la obstrucción de la vía biliar extrahepática, que puede ser benigna o maligna esa obstrucción, y se caracteriza por 3 cosas: ictericia, coluria o acolia y la hipocolia. Por lo tanto, es un síndrome clínico, el síndrome coledociano, que puede tener distintas causas, pero todas producen un impedimento parcial o total de la llegada de la bilis al duodeno. Esto recibe el nombre de colestasis y habitualmente son de resolución quirúrgica. Es el concepto que uno tiene que tener del síndrome coledociano, en donde, como ya saben por clínica, el nivel de la bilirrubinemia tiene que ser mayor de 2 miligramos por litro, y es lo que le da la ictericia. Y no hay que olvidarse, dentro de las causas frecuentes, que ahora las vamos a ver, la que tiene que ver con el postoperatorio, que es iatrogénico, en donde el cirujano que está operando por abierta o por videolaparoscopía, en vez de ligar el cístico, se equivoca y liga o corta el colédoco, y entonces el paciente al otro día del postoperatorio va a empezar con síntomas de un síndrome coledociano. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, como dijimos, si la litiasis es múltiple y los cálculos son finitos, el peligro es que salgan por el cístico, lleguen al colédoco y estos obstruyan el colédoco y tenga un síndrome coledociano. Puede ser también que estos cálculos lleguen y se impacten en la ampolla, o que tenga una disfunción del esfínter, o que tenga algún procedimiento que aumente el volumen y comprima externamente al conducto, que puede ser la patología cancerosa o las adenopatías. Hay un síndrome que muchos conocen, que se llama síndrome de Medici, que ahora se lo voy a nombrar.
pero no es algo frecuente. Lo frecuente es que tenga que ver con la patología litiásica menor. Entonces, el síndrome coledociano que dice de Mirici, por si a alguno le interesa el nombre, aunque no es importante, es en donde el cálculo que está en el cístico no va a salir por el colédoco y lo va a obstruir, sino que desde afuera va a aumentar el edema y va a comprimir desde afuera al conducto colédoco y se va a comportar como una obstrucción. Pero no es que el cálculo salió o migró, sino que el cálculo se mantiene adentro de la vesícula. Eso fue lo que describió Mirici. Entonces, volvemos a hablar de lo mismo. El síndrome coledociano tiene que ver con una dilatación de la vía biliar extrahepática, que la puedo ver como acá en una ecografía, en donde vemos la vesícula, donde vemos una litiasis que salió de la vesícula, salió del cístico y está dentro del colédoco. Esto hace que no pueda avanzar la bilis, que va a retroceder, y no va a llegar bilis al duodeno y voy a tener la tríada entonces del síndrome coledociano. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Bueno, como siempre, la anamnesis, el examen físico, el laboratorio, la ecografía, la tomografía, y hay algo específico que es una colangiografía, que la puedo hacer por endoscopía o la puedo hacer por resonancia magnética, que me va a dibujar toda la vía biliar. Y el tratamiento, como dijimos, es quirúrgico. Entonces, en este otro dibujo es exactamente lo mismo. Veo acá que los cálculos pequeños salieron del cístico, recorren el colédoco, llegan al duodeno y se impactan y no puedo liberar la bilis y tengo un síndrome coledociano. Y esto es entonces lo que se llama la colangiografía, son dos pacientes distintos, en donde vemos la dilatación de la vesícula, vemos el cálculo y vemos la dilatación de la vía biliar extra e intrahepática. Y acá vemos exactamente lo mismo. Vemos el cálculo y vemos la dilatación y vemos la vesícula dilatada. Esto es lo que uno espera ver en una colangiografía. Entonces, cuando hablamos antes de todas las causas hepatobiliares, en la última columna de interés para los cirujanos era la patología pancreática. Y dentro de la patología pancreática tenemos las pancreatitis y sus complicaciones, la pancreatitis crónica y la patología tumoral. Dentro de la patología tumoral tenemos los tumores de cabeza, o del proceso de unciforme del páncreas, que representan los 2/3 de los cánceres. El 15% están en el cuerpo del páncreas, el 10% de los cánceres están en la cola del páncreas y el resto tienen una invasión difusa. Pero es importante saber esto, que la neoplasia del cuerpo y de la cola, o sea, están acá, tienen menos chance de obstruir el colédoco por compresión externa porque está más lejos. Entonces, cuando lo hagan, y voy a tener un síndrome coledociano por un tumor de esa región, el tumor ya va a ser demasiado grande y va a ser difícil operarlo. En cambio, los tumores de la cabeza del páncreas, que está acá, va a ser más fácil que prontamente compriman la vía biliar y me desarrollen el síndrome coledociano y yo tengo más chance de hacer un diagnóstico temprano, operarlo y tener alguna chance de sobrevida, porque los cánceres de páncreas todos sabemos que son realmente muy difícil manejo. Entonces, esta charla, para que la guarden, es de afecciones hepatobiliares y pancreáticas. Y los 4 elementos que ya dijimos que tenemos que saber. Lo que tiene que ver con el hígado, lo que tiene que ver con la vesícula, con los conductos extrahepáticos y con el páncreas. ¿Ok? ¿Cuáles son las dudas que se plantean con esto? La porta. ¿Qué es la vena porta? Bueno, la vena porta se forma al unirse la vena, acá estamos. ¿Qué es la vena porta? La vena porta es la que se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. A su vez, la vena esplénica recibe a la mesentérica inferior. Ellas se juntan y forman la vena porta. Esta sangre, la de la vena porta, entra al hígado y se une con la sangre de la arteria hepática. Esos son dentro del endotelio de los sinusoides. Y esa sangre, luego que circula por adentro del hígado, va a juntarse y va a ser lo que es las venas suprahepáticas, que son estas,
y que van a terminar en la vena cava. Entonces, uno tiene que entender esta parte anatómica para saber qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es la hipertensión portal? Volvemos. Se define como un incremento de la presión portal en cualquier nivel del sistema venoso portal. Y la localización de la obstrucción al flujo de la sangre va a determinar una clasificación. Entonces, en función del lugar de donde está la interrupción, la hipertensión portal podrá ser prehepática, quiere decir que es en la vena acá, antes de que entre al hígado la obstrucción. Puede ser intrahepática, como son la enorme mayoría de los pacientes con hipertensión portal, es por una hipertensión portal intrahepática, donde hay una obstrucción al flujo en el interior del hígado, donde dije que se unía y se mezclaba con la sangre de la arteria hepática. Bueno, es allí donde hay una resistencia al flujo y por eso tengo hipertensión portal. Y en la poshepática se refiere a cuando ya las arterias suprahepáticas están por unirse a la vena cava. Esa es la otro nivel de obstrucción. O sea, se entiende claramente dónde se forma la vena porta y en qué lugar tengo la obstrucción es lo que me va a dar la clasificación. Entonces, conceptos a retener. La hipertensión portal se desarrolla progresivamente en el curso natural de la enfermedad hepática crónica, como es la cirrosis, y es el factor pronóstico de lo que nos va a dar en el paciente. Por encima de los 10 milímetros de gradiente de presión sostenido en el tiempo, entonces voy a tener las complicaciones que me va a dar la hipertensión portal. El valor normal del gradiente es 5. Si tengo 10 y lo normal es que llegue a 12 o 15, bueno, en ese momento voy a empezar a tener los síntomas que me brindan las complicaciones de la hipertensión portal. Entonces, ¿por qué se produce la hipertensión portal? Porque hay un aumento de la resistencia al flujo portal como consecuencia de alteraciones estructurales en la arquitectura hepática, que son la fibrosis, los nódulos de regeneración y alteraciones luego hemodinámicas, que hay una vasodilatación. Los nódulos y la fibrosis tienen que ver con la cirrosis. Y las consecuencias de esta hipertensión son la hemorragia por la rotura de las varices esofágicas o gástricas, la ascitis, el síndrome hepatorrenal, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática y los síndromes hepatopulmonar. Representan esto la principal causa de muerte y de trasplantes en pacientes hepáticos, en los pacientes cirróticos. ¿Estamos claros? Entonces, tenemos que volver a la anatomía quirúrgica. Dijimos que el sistema venoso portal, que dijimos que la porta se formaba por la unión de la mesentérica y la esplénica, que lleva toda la sangre del tubo digestivo, bueno, eso aporta el 70% de la irrigación al hígado y el 50% del oxígeno que consume el hígado. El resto, o sea, el 30% de la circulación y el otro 50% del oxígeno, lo aporta la arteria hepática. Entonces puede haber hipertensión portal como resultado del aumento del volumen del flujo sanguíneo normal o por una mayor resistencia al paso del mismo, y casi todos los casos relevantes clínicamente son por un aumento de la resistencia. ¿Y cuál es ese aumento de la resistencia? Como dijimos, los quistes, la reparación, la inflamación en la cirrosis. Entonces, como dijimos antes, la clasificación depende del lugar de la obstrucción. Y si tengo hipertensión portal prehepática, voy a tener una obstrucción venosa portal fuera del hígado. Puede ser, por ejemplo, la habitual trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica, alguna fístula esplénica o la esplenomegalia en enfermedades infiltrativas, neuroproliferativas. Luego tenemos la hipertensión portal intrahepática, como dijimos, que son las hepatopatías alcohólicas, la cirrosis alcohólica, que es la más frecuente, hepatitis tóxicas por metotrexate, amiloride, acetoprina, la irradiación del hígado, otra cirrosis por infecciones virales como la hepatitis B o la hepatitis C, y las metabólicas como la metaplasia mieloide o la enfermedad de Gaucher. Y la hipertensión portal poshepática, que estaría acá, tiene que ver, y es conocido, el síndrome de Bucchiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas. Esas son, entonces, según la clasificación, el origen y el lugar donde tengo la obstrucción.
Entonces, el 90% de los casos de hipertensión portal son por cirrosis hepática. La cirrosis, ¿por qué es? Habitualmente es alcohólica o puede ser secundaria a hepatitis tóxicas o virales. ¿Estamos claros? Esa es la causa más importante. ¿Y cuáles son las consecuencias de la hipertensión portal? Bueno, las consecuencias son que voy a tener como la sangre no puede ir hacia allá, hacia la vena porta, porque hay una obstrucción, no puede ir hacia ahí, va a tener que esa sangre retroceder. Y al retroceder, como vemos acá, va a dilatar, va a hacer varices en toda la zona gastroesofágica. Va a tener una esplenomegalia, porque al retroceder por la esplénica va a hacer que me aumente el tamaño del vaso, voy a tener manifestaciones de circulación externa, voy a tener complicaciones pulmonares y voy a tener el hepatocarcinoma también como consecuencia de la hipertensión portal y de la cirrosis, que fue la que originó la hipertensión portal. Entonces, este esquema es muy interesante porque se ve bien cómo hace la sangre ir para atrás y no puede avanzar hacia la vena porta. Estas son las arterias suprahepáticas, que son las que se pueden trombosar, y ese es el fenómeno de Budd-Chiari. ¿Ok? Entonces, hipertensión portal. Dijimos que las consecuencias, las complicaciones son las varices esofágicas. Como vemos acá en esta endoscopía, como tenemos estas venitas visibles, estas dilataciones que son varices. La hemorragia se produce en más de un 40% de todos los pacientes con cirrosis. Y el episodio inicial de la hemorragia es mortal en el 50%. Y por lo menos 2/3 de aquellos pacientes que sobrevivieron a su hemorragia inicial van a volver a tener otra hemorragia y el riesgo vuelve a aumentarse. Por eso es importantísimo el diagnóstico de las causas que nos avisan que este paciente podría tener hipertensión portal, como son sus antecedentes en anamnesis de examen físico y que venga con una hemorragia digestiva. Entonces, ¿qué hacemos en la guardia? Si estuviera disponible, la solución transitoria es la sonda balón de Sextaken-Blackmore, que es como acá se ve como viene, que tiene 2 balones. Yo tengo que pasar la nasogástrica, como cualquier sonda nasogástrica, llego al estómago, inflo el primer balón, retrocedo hasta que se atasca en el esfínter y luego inflo el segundo balón, que ese va a estar dentro del esófago. Entonces, ¿cómo funciona el balón de Sextaken-Blackmore? Bueno, aumenta la presión más allá de la presión que tiene la vena, entonces la colapsa y no sangra. Pero por supuesto esto es transitorio, no le voy a dejar un Sextaken-Blackmore toda la vida. Esto es mientras preparo, llamo a un endoscopista, mientras hago las medidas compensatorias de este paciente, por supuesto le voy a dejar internado, por supuesto le voy a poner suero, por supuesto le voy a hacer transfusiones, le voy a dar todo lo necesario para disminuir la hemorragia. Entonces, las varices esofagogástricas tienen 2 tipos de tratamiento. Las que son intervenciones no quirúrgicas, que sería la escleroterapia endoscópica y la embolización, o las quirúrgicas, que son cirugías mucho más complejas, como la derivación portosistémica de urgencia, la transección esofágica, la ligadura de la sutura y la desvascularización. Entonces, ¿cómo hago yo la ligadura? Bueno, yo no, la va a hacer un endoscopista que esté entrenado. Entonces va a poner el endoscopio, que es este, donde en la punta se ponen estas banditas que pueden ser de teflón o banditas de goma. Voy a buscar la varice que está dilatada, la voy a absorber con el endoscopio, le disparo la gomita y me va a quedar esta bolita que está atrapando la zona de la hemorragia para hacer entonces una ligadura selectiva de la varice. O lo puedo hacer, si no lo hago con estas banditas, lo puedo hacer inyectando una sustancia que sea irritante adentro del endotelio de la vena para hacer lo que se llama una esclerosis, que es lo mismo que hace un flebólogo en la vena de la pierna, que le inyecta una sustancia altamente irritante que hace que la vena se colapse. Bueno, acá también lo puedo hacer con visión directa desde la endoscopía. Entonces, el primer tratamiento que recomiendan los expertos es la escleroterapia endoscópica. Esta
Y puede incluirse la vasopresina, como dijimos, para tratar de bajar la presión, el propanolol y el tratamiento inicial. Entonces, hablamos que la hipertensión portal, sí. En el caso de que no tenga la sonda para el tratamiento inmediato, Sí. estuve leyendo que se puede usar omeprazol en altas cantidades. ¿Qué cosa? Omeprazol, Sí, inhibidores de Agogo. está bien. Eso va a ser, es preferible que si no tengo una sonda de Sectac-Blackmore, sí voy a tener una sonda de Foley y voy a tratar de intentarlo con la sonda de Foley. No voy a tener la doble posibilidad de engancharlo en el estómago y en el esófago, pero si yo tengo la sospecha que está alrededor del esfínter, es preferible poner una sonda, inflarla. Vos viste cómo son las Foley, ¿cierto? Tiene un balón. Ese balón, al aumentar la presión, también me va a ayudar mucho más. Y además le voy a dar los bloqueantes, y además le voy a vasopresina, además voy a tratar de mantener la presión equilibrada, y eso me va a ayudar bastante. Es difícil encontrar por ahí la sonda de Sectac-Blackmore en un lugar que no tenga alta complejidad, pero he preferido una Foley y no solamente tratamiento médico. La ventaja de tener la sonda nasogástrica también es poder lavarlo con agua helada como un mecanismo que ayuda a la vasoconstricción. ¿Okay? Entonces, hablamos de la hemorragia, que era una de las primeras cosas que nos manifestaba la hipertensión portal. La segunda causa, la segunda sintomatología sería la ascitis. ¿Qué es la ascitis? Es la acumulación de líquido libre dentro de la cavidad peritoneal. Como vemos en este esquema, esto sería estando normal y este es el líquido, pero no está dentro de las asas o en la vesícula del hígado, está libre dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, eso hace que este líquido pueda tener un tratamiento inicialmente médico, administrándole espironolactona, furosemida, que son diuréticos para tratar de disminuirlo, pero la realidad es que lo que tengo que hacer es una punción para poder drenar ese líquido como se ve acá. La ascitis, entonces, es la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Se ve claramente un paciente con ascitis secundario a una cirrosis. La tercera manifestación, dijimos, después de las varices y de la ascitis, es la encefalopatía portosistémica, que me va a traer alteraciones neurológicas. Hay un cuadro de 4 estadios, pero lo importante es saber que el paciente va a empezar con cambios en su personalidad. Un paciente que lo tengo internado, que sé que tiene ascitis, que sé que tiene varices y que empieza con un cambio en su actitud hacia la enfermera y a todo, un paciente que está tranquilo se vuelve absolutamente agresivo, o al revés, un paciente que siempre fue agresivo se vuelve demasiado tranquilo. Esos cambios me hacen ver que ya tiene una encefalopatía, que es una neuropatía reversible, que se define por los efectos en el cerebro de las toxinas que absorbió el intestino. Por eso lo que voy a tener que hacer es reducir el material orgánico nitrogenado dentro del intestino, reducir la proteína, o sea, le voy a hacer una dieta que tenga solo zapallo y zanahoria, no puedo darle ninguna otra cosa, porque si no me va a aumentar la encefalopatía portosistémica y me va a tener mayores complicaciones. Bueno, estas son entonces las cosas que uno tiene que tener de hipertensión portal, que es un tema áspero, es difícil de entender, pero bueno, creo que con estos conceptos se lo tienen que llevar y saber entonces que tengo que pensar en todo esto en un paciente que en la anamnesis le pregunté y sabía que era alcohólico y que me llega a la guardia con un sangrado y que me llega a la guardia con una hipotensión, entonces tengo que pensar en todas estas cosas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de hipertensión portal? Ok. Bueno, descansamos 5 minutos y... Bueno, muy bien. Para los que no me conocen, soy Jorge D'Angelo, médico obviamente, especialista en cirugía general, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, y les voy a contar un poquito sobre hemorragia digestiva. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la hemorragia digestiva? Es la pérdida de sangre hacia la luz del tubo digestivo, ¿sí? Que generalmente se exterioriza o por la boca o por el ano. Acá es importante aclarar por qué puse hacia. ¿A ustedes qué les parece? Supongamos un paciente que tiene una herida de arma de fuego blanca en aorta, ¿sí? En aorta torácica. Lesión aorta, lacera la pared lateral del esófago y vuelca sangre hacia el mediastino, vuelca hacia el esófago. ¿Para ustedes es una hemorragia digestiva? No. Bien, ¿qué más? ¿Alguno más? Es una hemorragia digestiva. Porque no es que esté sangrando
un órgano del aparato digestivo, sino que hay un sangrado de otro órgano, pero que se vuelca hacia la luz del tubo digestivo. Entonces, eso también es una hemorragia digestiva. Es una duda de concepto, ¿sí? Entonces está bueno aclarar eso, que es toda hemorragia hacia la luz del tubo digestivo. Si la sangre se exterioriza por la boca, estamos en presencia de hematemesis, y si se exterioriza por ano, estamos en presencia de melena o enterorragia, ¿sí? Hay una gran clasificación, esto es pregunta de examen, que es dividirlas en hemorragia digestiva alta y baja, ¿sí? Las formas graves, ¿sí? Después vamos a ver que se clasifican en leves, moderadas y severas o graves. Las formas graves tienen alta mortalidad. Y siempre el tratamiento se hace de forma interdisciplinaria, ¿sí? Entre el gastroenterólogo o endoscopista, entre el cirujano y, en el caso de las formas graves, el terapista, porque ese paciente no va a quedar en la sala, sino que va directamente a terapia intensiva, a UTI, ¿sí? Bien, lo importante es aclarar acá qué es lo que divide la hemorragia digestiva alta de la baja, o sea, qué sitio anatómico la divide. Por eso es importante, justamente, y lo que yo le dije antes, que también es pregunta de examen. El ángulo de Treis, muy bien. ¿Sí? Eso define una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja. Bien, primero vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Esta es la otra clasificación, ¿sí? Pura y exclusivamente de la alta, que es dividirlas entre leves, moderadas y severas, en base a si necesitan o no reposición en las primeras 24 horas de líquidos y de sangre y de la cantidad de pérdida de volumen, ¿sí? Entonces fíjense que en las leves es hasta un 10% de pérdida de volumen sanguíneo, en las moderadas un día 20 y en las severas de 25 a 40. Y siempre las moderadas y severas necesitan, o sea, tienen alteración hemodinámica y necesitan además de reposición, mientras que la leve no, ¿sí? No se modifica los parámetros hemodinámicos, ¿sí? Todos los parámetros normales, y no necesitamos reponer ni líquidos ni sangre. Con respecto a las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva alta, el 50% está dada por la presencia de úlceras, ¿sí? Úlcera péptica, le vamos a decir, porque pueden ser duodenales o pueden ser gástricas. Fíjense, 25 las duodenales, un poquito más frecuente que las gástricas, pero esto representa casi el 50%. El otro 50% está dividido entre las otras causas, que son lesiones agudas, que después vamos a ver cuáles son. Acá están igual algunas. Pueden ser las drogas, el estrés, la úlcera de Cushing, Mallory Weiss, gastritis hemorrágica. Cuando dice drogas se refiere a fundamentalmente los AINES, ¿sí? Diclofenac, ¿sí? Ese tipo de medicación. Varices esofágicas en el 11% de los casos, que lo dijo el doctor recién. Los tumores en el 8% de los casos. Y hay una miscelánea y de origen indeterminado. La miscelánea puede ser la úlcera de la neoboca, angiodisplasia hemobilia, pseudoaneurisma por pancreatitis, fístula aortoduodenal. Esto de la neoboca está en relación a cuando uno hace una resección y hace una anastomosis para volver a unir el tránsito del aparato digestivo. Entonces, esa anastomosis se llama neoboca. Entonces, en ese sitio se puede producir una ulceración y generar un sangrado. Algo más raro, obviamente, lo que tiene que acordarse es que el 50% de las causas de hemorragia digestiva alta son las úlceras, ¿sí? Úlceras pépticas. Bien, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta? Lo vamos a hacer a través de la presentación clínica, ¿sí? Por eso siempre lo recalcamos en los prácticos, es importantísimo el interrogatorio y el examen físico, fundamental, ¿sí? Obviamente la endoscopía, ¿sí? Y otros estudios que son menos útiles, más raros. Ya la verdad que con la endoscopía cada vez están más en desuso y es para pacientes determinados, pero fundamentalmente la presentación clínica y la endoscopía. Siempre yo ahí subrayé sonda nasogástrica y tacto rectal. ¿Por qué? Porque si un paciente les dice que está vomitando sangre, lo primero que hay que hacer es interrogarlo, examinarlo y colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Y en el caso de que diga que tiene sangrado a través del ano, fundamental el tacto rectal, o sea, el examen físico rectal y tacto rectal, ¿sí? La endoscopía no solamente localiza, sino que también identifica la causa, y con esto podemos evaluar también la velocidad del sangrado, ¿sí? No es lo mismo un sangrado en napa que un vaso visible que está
sangrando de forma pulsátil, ¿sí? O una hemorragia masiva como una varices esofágica. Generalmente las varices esofágicas se manifiestan de esa forma, no hacen un sangrado en napa, sino se rompe la varices y sangra. Imagínense una vena en la pared del esófago, es una hemorragia importante, ¿sí? Y tiene una especificidad y sensibilidad del 92-95% la endoscopía, ¿sí? Bueno, presentación clínica. Esto recuerden que es la manifestación clínica de las moderadas y severas, ¿sí? La descompensación hemodinámica por la hipovolemia. Los pacientes con hemorragia leve no tienen esta manifestación clínica, ¿sí? Obviamente esto se traduce en una modificación de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, y esto es importante, la diuresis y el estado mental del paciente por la hipovolemia, ¿sí? Y puede obviamente haber otros signos y síntomas como mareos, náusea, la sudoración fría, todo esto como consecuencia de la hipotensión arterial por la hipovolemia, ¿sí? Repito, esto es del paciente con hemorragia digestiva alta, moderada, severa. El paciente con una hemorragia leve, lo que puede manifestar únicamente es esto: mareos, algo de náusea, sudoración y palidez, que no lo puse, ¿sí? Palidez cutáneo-mucosa. Pero hemodinámicamente estar bien, tener una TA normal, una frecuencia cardíaca normal, respiratoria normal, o sea, signos vitales normales, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Bueno, con respecto al tratamiento, es importantísimo esto, fundamental, evaluación de la gravedad del sangrado. Lo que les decía recién, no es lo mismo un sangrado en napa que un sangrado por una varices esofágica que está sangrando de forma masiva. No es lo mismo. Entonces, lo primero que hay que evaluar es eso, la gravedad, ¿sí? En base a el volumen sanguíneo perdido y a la gravedad del sangrado podemos obtener este cuadro que es importantísimo, ¿sí? La pérdida sanguínea en mililitros, menos de 750, entre 750 y 1 litro casi medio, entre 1 litro y medio, 1,250 y 2 litros, más de 2 litros. Y fíjese cómo se van modificando los parámetros en base a la cantidad de mililitros perdidos. Fíjense cómo la frecuencia cardíaca va aumentando, cómo la presión arterial va disminuyendo, la respiratoria lo mismo, aumenta lo mismo que la cardíaca, la diuresis disminuye, ¿sí? Hasta el paciente entrar en anuria, y el estado mental del paciente va también en detrimento, ¿no? Primero el paciente está ansioso, hasta que después se confunde, o sea, con una confusión, y entra en letargia y coma, ¿sí? Bien. Esto también es relativo al tratamiento, lo que les decía antes, colocación de una sonda nasogástrica. ¿Por qué es importante? Bueno, porque podemos obtener el débito de la sonda y confirmar que es una hemorragia digestiva. Y además con la sonda nasogástrica evitamos la broncoaspiración. Si colocamos una sonda nasogástrica, ¿sí? Obviamente el sangrado va a venir por la sonda, el débito, y el paciente no se lo va a broncoaspirar. Fundamental una vía venosa central en el caso de que sea leve y que no es necesario. Esto en los casos de moderadas a severas, vía venosa central. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que reponer pérdidas, entonces la vía más importante es la central, ¿sí? Con una periférica es para pasar medicación, se puede reponer también volumen, pero la central piense que tiene un acceso directo al sistema circulatorio, ¿sí? Fundamental esto, porque yo antes acá le nombraba el tema de la diuresis. Bueno, ¿y cómo sabemos que el paciente está orinando bien o que no está orinando o que está orinando menos? Bueno, lo sabemos con una sonda vesical, ¿sí? Entonces, importantísimo también la colocación de una sonda vesical y, en último lugar, un análisis de laboratorio completo, con tiempo de coagulación y otra cosa más. ¿Qué les parece que faltaría, que necesitaría yo? Fundamental, con respecto a la reposición de líquidos y de sangre. Otra cosa, algo de la sangre. ¿Qué les parece? Laboratorio completo, ya sabemos, todo completo, con tiempo de coagulación y otra cosa más. ¿Lo vamos a transfundir? ¿O es posible que lo transfundamos? ¿Qué necesitamos? Que no hay que olvidarse, uno siempre se olvida de eso. ¿Qué cosa? Grupo y factor. Porque ese paciente es factible de que reciba una transfusión. Entonces, grupo y factor también en el laboratorio lo pedimos.
porque si no después hay que sacarle de nuevo, uy, no sé qué grupo tiene. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar específicamente de cada una de las patologías que producen, patologías del aparato digestivo que producen hemorragia digestiva. La más frecuente, como les decía, la úlcera péptica. También se la llama crónica. Recuerden la clasificación que yo les puse lesiones agudas. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son esas agudas. La péptica también se la conoce como crónicas. Son dos. La úlcera duodenal, que representa el 25% de los casos, y la úlcera gástrica, el 23% de los casos. Bien. ¿Qué característica tienen estas lesiones? Que afectan más allá de la muscularis mucosae, o sea, de la muscular de la mucosa de la pared, ¿sí? Recuerden, la pared está formada por la mucosa, submucosa, hay una capa de músculo y la serosa. La muscularis mucosae es una capa de músculo que está en la mucosa, ¿sí? Ahí se ve, es esa finita ahí. Y como la lesión supera este límite hacia abajo, o sea, hacia distal, compromete los vasos. Por eso se produce. Los vasos recorren la submucosa. Entonces, por eso hay riesgos de sangrado. Acá, usted me va a preguntar, ¿y qué? ¿No hay vaso sanguíneo acá? Sí hay, pero son capilares, son más finitos. En cambio, estos de la submucosa son de mayor calibre y el sangrado es más profuso, más intenso. Esa es la diferencia con las lesiones agudas, que después vamos a ver. Las lesiones agudas no superan la muscularis mucosae, están en la mucosa, ¿sí? Y siempre curan con cicatriz. Estas lesiones dejan en la mucosa gástrica una cicatriz, las agudas no. Factores predisponentes para úlcera péptica son las infecciones por Helicobacter pylori, la ingesta de alcohol, la ingesta de AINES, tabaquismo, estrés y el síndrome de Zollinger-Ellison. Localización. Bien, lugares más frecuentes de la úlcera péptica es la cara posterior del bulbo duodenal. ¿Sí? Esa es la localización más frecuente de la úlcera péptica duodenal. ¿Sí? Y de la úlcera péptica gástrica, la localización más frecuente es la región proximal de la curvatura menor. ¿Sí? Entonces, hay distintas arterias que pasan por esos sitios, fíjense. Si es una úlcera duodenal, la arteria gastroduodenal que pasa por esa zona puede ser comprometida, y si es una úlcera gástrica, la arteria gástrica izquierda es la que pasa por la curvatura menor, entonces puede comprometerse por la lesión. ¿Sí? Y en menor frecuencia los vasos prepilóricos en el caso de la úlcera péptica, duodenal. Bien, el diagnóstico, esto es la clasificación de Forrest, que es el diagnóstico endoscópico, y está más en relación al porcentaje de recidiva y al porcentaje de revisión que tiene que hacer el endoscopista. El endoscopista puede ser o un gastroenterólogo o puede ser un cirujano. Ahora últimamente los cirujanos también hacen endoscopía, entonces ya sea o un gastro o un cirujano lo pueden realizar. Y esta clasificación está en relación al porcentaje de recidivas. Fíjense que la Forrest 1A tiene el 90% de recidiva, o sea, el endoscopista hace la endoscopía, resuelve el problema y en las próximas horas recurre la hemorragia. Entonces hay que hacer una revisión, una segunda endoscopía. A eso se refiere esto. Es altísimo, fíjense, 90%. ¿Y qué es lo que ven de endoscopista? Es esto, un sangrado activo, arterial en jet o en chorro. Ejemplo, varices esofágicas. Forrest 1B, fíjense que va disminuyendo, es cuando se ve un sangrado resumante o en sábana, la recidiva es menor pero sigue siendo alta. Forrest 2A es del 50%, o sea, la mitad de los pacientes que tienen 2A recidivan, la otra mitad no, es un vaso visible en lecho o de la lesión. Forrest 2B es un coágulo fresco adherido, tiene menor recidiva, y fíjense cómo baja del 2B al 2C de un 25-30 a un 7 a un 10%, o sea que del 2C y 3 las recidivas son mucho menores que en las otras clasificaciones. ¿Sí? Entonces la recidiva, la reendoscopía es menor. Piense que hay que someter al paciente otra vez a una sedación, anestesia, lo que sea, hay que someter al paciente de nuevo a la endoscopía, y todo eso no es gratis. Es un paciente que tiene alteración hemodinámica o puede tenerla, entonces no es sencillo reendoscopiar al paciente. Bueno, me dirán, ¿qué es lo que hace el endoscopista? Bien, tratamiento endoscópico. Puede hacer una electrocoagulación bipolar, ¿sí? Puede hacer una endocoagulación
coagulación con microondas, puede colocar clips, puede coagular con láser, puede utilizar inyecciones locales de alcohol, adrenalina o sustancia esclerosante, como dijo antes el doctor, o incluso solución salina. ¿Por qué la solución salina hace hemostasia? Porque es por efecto mecánico. Una vez que uno infiltra, ocupa espacio y eso comprime los vasos y evita el sangrado. Y acá en la imagen lo que se ven son dos clips. Están colocados en el sitio de sangrado. ¿Sí? Bueno, estos son métodos mecánicos, ¿sí? Los clips. Y el tratamiento quirúrgico está en relación a las gastrectomías subtotales o hemigastrectomías con vagotomía. ¿Sí? Acá se puede ver si este es el sitio de sangrado. Fíjense que acá está el píloro, ¿sí? Primera porción del duodeno, segunda, tercera, cuarta, acá está el ángulo de Treitz. Entonces, en esta zona es el sangrado más frecuente. Se prefiere una hemigastrectomía con una reconstrucción que se llama, la más utilizada, la I de Roux. ¿Sí? Es una anastomosis entre el esófago distal y la pared lateral del yeyuno. ¿Sí? Bueno, y esto es un resumen del tratamiento, de cómo se va a realizar. Porque, bueno, cuando hacemos tratamiento quirúrgico, cuando hacemos el endoscópico. Y está muy bueno esto, fíjense, úlcera gastroduodenal, paciente con coágulo adherido, mancha plana, o sea que tiene baja incidencia de recidiva, se puede hacer protección gástrica y control. O sea, fíjense que ni siquiera se hace ningún tratamiento endoscópico. La endoscopía se utiliza solamente para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Como tienen poca recidiva y generalmente se autolimitan cuando son escasas, uno puede hacer protección gástrica y controlar al paciente. ¿Sí? Y nada, obviamente este paciente no se va a la casa, ¿sí? Se queda internado y lo controlamos a las 24 o 48 horas. Si es un paciente con un Forres más elevado, que tiene un sangrado activo, vaso visible, sí, la endoscopía no es solamente para diagnóstico, sino que se hace tratamiento, los que dije antes. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que tengamos éxito y se termina el problema, que fracasemos, 21% de recidivas. Esto también está en relación al Forres. Acá dice 21, pero depende de la clasificación de Forres. ¿Sí? Si fracasa, podemos reendoscopiar al paciente, podemos tener éxito con una segunda endoscopía y se termina el problema, o podemos fracasar. Con el primer fracaso, podemos también utilizar tratamiento quirúrgico. Si la segunda endoscopía fracasa, también podemos utilizar el tratamiento quirúrgico. Ahora, si no, el paciente no le podemos hacer tratamiento quirúrgico, fíjense, realizamos un tratamiento, en este caso angiográfico. Por eso yo le decía hoy que es para pacientes determinados, no es para todo el mundo hacer una angiografía, un centellograma, pacientes determinados, ¿sí? Y si no tenemos disponible el tratamiento endoscópico, porque no hay endoscopio, porque se rompió, lo que sea, directamente tratamiento quirúrgico, ¿sí? Bueno, estas son las lesiones agudas. Recuerden que son las lesiones que no comprometen la muscularis mucosae, solamente mucosa sin comprometer la muscular, y es la gastritis erosiva. Son lesiones que no sobrepasan, como les dije recién, pueden ser únicas o múltiples, y estas se pueden encontrar en cualquier lugar. Y son estas, ahí se ven, son lesiones erosivas superficiales, en este caso son múltiples. ¿Sí? Estas no están sangrando ahora, pero sí se nota, ¿eh? La mucosa de lejos la ven. Bueno, el diagnóstico es clínico, pero bueno, obviamente si tenemos disponibilidad de endoscopía y hay un paciente que tuvo un episodio, se autolimitó, se puede programar la endoscopía. O sea, no hacerla de urgencia, se programa y ahí hacemos el diagnóstico y le decimos, no, usted tiene una gastritis erosiva. Y obviamente el endoscopista también va a tomar biopsia de esto, ¿sí? Tratamientos de sostén, eliminar la causa desencadenante y la terapia supresora de ácido, o sea, la protección gástrica. Y se terminó el problema. Bueno, y estas son las causas de la gastritis erosiva, ¿sí? Shock, sepsis, quemaduras extensas, esas se llaman úlceras de Curling, grandes quemados, traumatismo severo, postoperatorio de cirugía mayor, pacientes críticos que están
en UTI, en terapia por insuficiencia respiratoria, renal, pacientes con coagulopatía, la ingesta de drogas como los corticoides, ácido acetilsalicílico, los AINES, ¿sí? El alcohol y las úlceras de Cushing, que son lesiones cráneoencefálicas por traumatismo, que generan una alteración del nervio neumogástrico vago. Entonces hay una hipersecreción de ácido clorhídrico y se generan estas úlceras. Causas raras, rarísimas. Lo más frecuente, ¿qué les parece que de todo esto? Para un paciente que tenga una gastritis erosiva. Lo más frecuente. Esto de acá. Corticoides, alcohol, ¿sí? AINES, ácido acetilsalicílico, son las causas más frecuentes, ¿sí? Bueno, otra de las causas de hemorragia digestiva alta son las varices esofágicas, ¿sí? Es la causa más común de hemorragia digestiva en pacientes cirróticos, ¿sí? Son de forma brusca, fíjense el tamaño de estas varices. ¿A ustedes les parece que esto puede sangrar en napa? No, esto se rompe y sangra de forma masiva, brusca, de forma súbita y masiva. Generalmente ocurren por el aumento de la presión intravariceal y por úlceras que se generan por esofagitis. Y el diagnóstico obviamente es endoscópico. Otra de las causas de hemorragia digestiva alta son los tumores, ¿sí? Ese es un tumor gástrico sangrante, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, una erosión de los vasos subyacentes al tumor. Pueden ser leves a moderadas y generalmente se presentan de esta forma, un paciente con anemia o sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Pero fundamentalmente el paciente está pálido, ¿sí? Con pérdida de la fuerza, no tiene ganas de hacer nada, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es pedir un laboratorio. Uno no va a suponer que está pasando esto. Primero pedimos un laboratorio donde identificamos la anemia. Si un paciente mayor de 70 años con anemia, lo primero que hay que hacerle, ¿qué cosa? Para diagnosticar esto. Una endoscopía. A pesar de que ustedes lo ven así, dice, uy, ¿cómo sangra eso? Esto no inestabiliza al paciente. El paciente no está inestable hemodinámicamente. Es un paciente que está anémico, que tiene una hemoglobina, un hematocrito bajos. Bueno, y otras causas de hemorragia digestiva alta pueden ser el Mallory Weiss, que esto es un desgarro de la unión esófago-gástrica por vómitos reiterados en pacientes, por ejemplo, alcohólicos. La hernia de hiato también puede producir pequeñas lesiones erosivas de la mucosa y generar una hemorragia digestiva alta. Y la lesión de Dielafo. Estas son causas raras, por eso las puse en otra, que es una malformación arterial de la submucosa en la curvatura menor a 5 centímetros de la unión esófago-gástrica. También puede dar sangrado. Bien. ¿Alguna duda de hemorragia digestiva alta? Sangrado en napa es un sangrado escaso, continuo, pero es escaso. No tengo... no tengo fotos de sangrado en napa. A ver, esas que mostré recién no. Bueno, esto se puede asemejar a un sangrado en napa, puede ser. Napa quiere decir que no es un lugar puntual, sino que es toda Claro. la mucosa que está largando pequeñas cantidades. Ahí se refiere en napa. Ahí en la traducción decían sábana, que para el caso es lo mismo, pero se refiere a eso, que no es un lugar puntual, sino que es toda la superficie de la mucosa que está sangrando. Es un napa. Bueno, y acá las definiciones, que yo creo que lo puse más adelante. Igual, al principio había dicho que cuando se exterioriza la hemorragia digestiva a través de la boca, ¿eso cómo se llama? Hematemesis, ¿sí? Que es el vómito de sangre roja procedente del aparato digestivo o de sangre que viene de otra parte y que se metió al aparato digestivo. Y la melena es la presencia de sangre digerida mezclada con la materia fecal. Es oscura, es pegajosa, es maloliente y generalmente nos está indicando una hemorragia digestiva alta, ¿sí? A veces hay situaciones en la cual hay una hemorragia digestiva alta y el paciente no tiene melena, está eliminando por el ano sangre roja rutilante. ¿Y eso es por qué? Porque la cantidad de sangre que se pierde escapa a la digestión. No alcanza a digerirse esa sangre porque es de tal volumen que aparece a través del ano en forma de sangre roja rutilante. Y ustedes piensan y dicen, uy, es sangre roja rutilante, no es melena, entonces es una hemorragia digestiva baja.
No, puede ser una hemorragia digestiva alta. Casos raros y severos, porque imagínense que para que aparezca sangre roja rutilante en la materia fecal y que sea alta, tiene que estar sangrando mucho un paciente. ¿No sería más fácil identificar por la inestabilidad hemodinámica? También ese paciente va a tener, lógicamente, una inestabilidad hemodinámica, por supuesto. Sí. Bien, hemorragia digestiva baja. Algo que caracteriza a las hemorragias digestivas bajas es lo que puse acá, que es la intermitencia. ¿Sí? ¿Qué significa? Sangra, para. Sangra, para. Es decir, el paciente puede defecar con sangre y un par de días desaparece, va normal de cuerpo. A la semana, a los 10 días, puede tener otro episodio. Y así, es intermitente. ¿Sí? No es algo continuo. La intermitencia caracteriza la hemorragia digestiva baja. Se pueden presentar como enterorragia, proctorragia y algunas veces con melena. O sea, hay hemorragia digestiva baja que también se pueden presentar como melena. Se dividen igual que las hemorragias digestivas altas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había agudas y crónicas? Esto es lo mismo, hay agudas y hay crónicas. Las agudas pueden ser leves, moderadas o severas. Y esto es muy similar a las altas. Las severas es cuando se pierden más de 1500 mililitros de sangre en 24 horas o más. Un 20 a 30% de las hemorragias digestivas son bajas, ¿sí? O sea que las más frecuentes son las altas. El 80% de las hemorragias digestivas bajas se autolimitan. Por eso puede haber un paciente que tiene una hemorragia digestiva baja y que cuando llega al consultorio uno lo interroga y el paciente dice, yo hace 2 semanas atrás tuve materia fecal con sangre, pero ahora no, la verdad que no, estoy yendo bien de cuerpo. Entonces, ahí nos está indicando de que ese paciente, su hemorragia digestiva se autolimitó. No significa que no necesite diagnóstico y tratamiento, no es que le digamos, bueno, listo, andate a tu casa, entonces ¿sí? Se curó solo, listo. No, obviamente hay que investigarlo, hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? La incidencia de la hemorragia digestiva baja aumenta con la edad, sexo masculino más frecuente, el 80% de los casos es de causa colónica, 10% de los casos de intestino delgado y el otro 10% a veces no se encuentra el diagnóstico, no se sabe por qué. Fíjense que colon, 80% de los casos. Es un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que vamos a pensar es que está sangrando su colon, lo primero que pensamos. Bueno, y esta es, acá enumeré las causas, ¿sí? En colorectales, que ahora vamos a ver. Angioma, enfermedad diverticular, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y Crohn, tumores, ¿sí? Colitis infecciosa, o sea, por citomegalovirus y otros virus, colitis isquémica, patología anorrectal, ¿sí? Hemorroides, fístulas, fisuras anales, malformaciones vasculares, ahora después les voy a decir cuáles son, se llaman angiodisplasias, los pólipos, tuberculosis, esto es rarísimo, pero se ve, tuberculosis intestinal, bueno, úlcera, esto es más raro, úlcera secal del ciego y úlceras solitarias del recto. Y en el caso de intestino delgado, todas estas, angiodisplasias, carcinomas, tumores, divertículo de Meckel, enfermedad de Crohn, enteritis actínica, hemangioma, intussuscepción, leiomioma, leiomyosarcoma, lipoma, etcétera, etcétera, John Leigeno, pólipo, bueno, ¿sí? Recuerden, de las dos, colorectales, 80% de los casos, intestino delgado, 10% de los casos, ¿sí? Mucho, mucho menos frecuentes todas estas. Bien, enfermedad diverticular. Enfermedad diverticular, estamos acá, colorectales, ¿sí? En mayores de 60 años, ¿sí? El rango etario más frecuente. Volvemos con lo mismo, el 80% se autolimitan, pero hay un 25% que recidiva, ¿sí? Y el sitio más frecuente es el colon derecho, a pesar de que la enfermedad diverticular, ¿dónde es más frecuente? ¿En el colon derecho? Exactamente, colon distal es el sitio más frecuente, pero fíjese que no es lo que más sangra es el colon derecho, donde es más raro que haya divertículos.
Por suerte, tenemos suerte. Bueno, y acá se ve, fíjense cómo está herniada la mucosa y la submucosa, y el sangrado proviene de esto que se llama vaso recto, que se hernia junto con la mucosa y submucosa. Entonces, cuando se erosiona esta zona, el vaso recto, que esta es la mucosa normal, ¿no? Como está habitualmente, el vaso recto y las ramificaciones para la mucosa. Cuando se hernia y se forma el divertículo, se erosiona el vaso y produce el sangrado, ¿sí? Primero se acumula sangre en esta zona y después se dirige hacia la luz y aparece y se exterioriza. Y acá, a ver, bueno, y ahí se ve, este es el divertículo, y ahí está el sangrado, ¿sí? Bueno, otra de las causas también muy frecuente, colorectal, es la patología anorrectal. Con respecto a la patología anorrectal, hay tres situaciones. Una es la hemorroide, otra es la fisura y otra es la fístula perianal. Esto generalmente se da en menores de 50 años, ¿sí? Fíjense la diferencia. Enfermedad diverticular, mayores de 50 a 60 años para arriba. Patología no rectal, menores de 50 años. Gente joven, ¿sí? Hombres, mujeres. Y esta también es sangre roja rutilante, igual que la enfermedad diverticular, y puede haber coágulos en esta. Es más raro que haya coágulos en la enfermedad diverticular, en esta sí, en la patología no rectal sí. Y puede estar acompañado de síntomas anorrectales, como el tenesmo y el dolor a la defecación, ¿sí? Cosa que el paciente con enfermedad diverticular no tiene. Fíjese que hay cosas que diferencian una a la otra y que nos ayudan a nosotros a hacer el diagnóstico, ¿sí? Bueno, y ahí se ve la fisura. Esta es una fisura aguda. A ver. Sí, esta es una fisura. No, perdón, esta es una fisura crónica. Y esta es una fisura aguda, es como se ve, que es una laceración de la mucosa anorrectal. Esto es una fístula, es una lesión a nivel de la mucosa. Tenemos múltiples glándulas que secretan lo mismo que en la piel. Entonces estas glándulas se obstruyen, se genera un absceso y ese absceso recorre todo el tejido glándula adiposo del periné y se exterioriza. Entonces vamos a ver en la región perianal un orificio, que es el orificio de salida de la fístula, y el orificio interno de salida de la fístula en la mucosa anorrectal, que esta es la que sangra. La sangre se acumula acá, se coagula, por eso pueden aparecer coágulos en la materia fecal. Lo mismo que la hemorroide, hemorroides que pueden ser internas o hemorroides externas. En realidad esto de interna-externa es una sola la hemorroide, lo que pasa que la interna se exterioriza y cuando se exterioriza se llama externa. Cualquiera de los dos puede sangrar. Fundamental para esto, cuando el paciente dice sangre roja rutilante en materia fecal, veo coágulos, cuando voy al baño me duele la cola, lo primero que hay que hacer es ¿qué cosa? ¿Qué le vamos a hacer? Lo que dije antes. Fundamental. Y ya está, hicimos el diagnóstico. Bien, las neoplasias es otra de las causas de hemorragia digestiva baja, que sangran por ulceración o erosión del tumor, ¿sí? Las neoplasias son causas de sangre oculta en materia fecal. Antes se pedía mucho el laboratorio, en realidad uno tenía que recoger materia fecal y después eso se mandaba a analizar a ver si había glóbulos rojos. Hoy están más en desuso, con el hecho de la endoscopía, un paciente que refiere un sangrado directamente de endoscopía y ya hacemos el diagnóstico, una colonoscopía. Las neoplasias raramente dan un sangrado grave o masivo, y el cáncer colorectal es la causa del 10% de los casos de las hemorragias digestivas bajas colorectales, o sea, no es lo más frecuente. A pesar de que el cáncer de colon es muy frecuente, cada vez es más frecuente en personas más jóvenes, no todos los cánceres colorectales sangran, ¿sí? No todos dan hemorragia digestiva. A veces no, solamente el 10%. ¿Sí? Bueno, y otras causas, como la enfermedad inflamatoria intestinal y como las angiodisplasias. Acá quiero hacer una salvedad. La enfermedad inflamatoria intestinal no me refiero a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, angiodisplasia, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Se acuerdan que yo le dije que había menores de 50 años, patología anorrectal, mayores de 50, todo lo que son las lesiones diverticulares? Y después tenemos otro rango etario que es mayores de 60, 70, 80 años, las angiodisplasias.
Hay que pensarlas también. ¿Qué son? Son malformaciones arteriovenosas adquiridas, ¿sí? No son malformaciones congénitas. Uno las adquiere en el transcurso de la vida. Pueden ser múltiples y afectar cualquier parte del tubo digestivo. O sea, no solamente colon, puede estar en el delgado o en otros sitios. Pero lo más frecuente es que estén en el colon derecho o proximal. Colon derecho. Lo mismo que los divertículos, colon derecho. Diagnóstico, la forma de diagnosticar esto es pura y exclusivamente endoscópico. Se presentan también como sangre oculta en materia fecal y como anemia. También se puede confundir con una lesión neoplásica. Un paciente que tiene anemia se puede confundir en el laboratorio con esto. Y son autolimitadas en el 80%, lo mismo que todas las demás. ¿Sí? Si no son tratadas, tienen alta posibilidad de recidiva. Estas tienen, es la característica de la intermitencia, lo que le decía también antes. Fundamental, intermitente. Sangran varios días, semanas, no sangra, un mes no sangra, vuelve a sangrar. Y el paciente viene y te lo dice una o dos veces, tres veces que sangra, sangré el mes pasado, el mes anterior. Es la intermitencia. Obviamente el tratamiento, como dije, el diagnóstico es endoscópico, el tratamiento también es endoscópico. Bien, diagnóstico, lo mismo que las altas. Interrogatorio, examen físico, lo que agregamos acá, el tacto rectal, ¿sí? También podemos hacer una tomografía multi-slice para hacer el diagnóstico, casos más frecuentes, perdón, menos frecuentes, pero fundamentalmente es endoscópico, la colonoscopía. Métodos, bueno, acá lo que puse es cuál es el tratamiento endoscópico que se hace. Bueno, muy similar a la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Que es la inyección con adrenalina o solución salina, métodos térmicos, coagulación con plasma argón, monopolar, bipolar, y métodos mecánicos, los clipping o los banding, que también los vimos ante lo mismo, exactamente lo mismo. Y el tratamiento, el diagnóstico endoscópico tiene altísima sensibilidad, entre un 74 y un 100%. Más cercano al 100% que nada. Podemos ver el tipo de lesión que es, podemos hacer el tratamiento en el momento, podemos saber la magnitud del sangrado, podemos ver todo. ¿Sí? Bueno, repetimos lo mismo, tratamiento endoscópico, arteriografía selectiva en pacientes determinados que no pudimos hacer tratamiento quirúrgico, y en tratamiento quirúrgico en pacientes que tienen hemorragia persistente, que no responden a otro tratamiento, o en pacientes hemodinámicamente inestables. Un paciente que está inestable es complicado, como dije antes, endoscopiarlo, entonces si tiene inestabilidad hemodinámica, la hemorragia es persistente y le hicimos vía central, le hicimos transfusiones, no responde a tratamiento, se hace resección segmentaria, es lo que se prefiere hacer en estos casos. ¿Qué significa? Bueno, acá como se ve en la imagen, resecar el segmento que está comprometido, donde está la causa, y después se hace la anastomosis, en este caso, término terminal, ¿sí? Si no sería así, que es lateral. Esto es término terminal. Muchas gracias. Me faltó una de que lo van a escuchar también, que es la sangre, es el sangrado rectal de color rojo vinoso mezclado con las heces, ¿sí? La hematoquesia también, ¿de dónde viene? No sabemos. Puede ser del intestino grueso, puede ser intestino delgado, no lo sabemos. Es una forma de definir un sangrado mezclado con las heces, ¿sí? Hematoquesia. Y después la rectorragia o proctorragia, que es la presencia de sangre en la materia fecal. ¿Preguntas, dudas?